corazón, no dejen de venir este sábado, hermano. Vamos a empezar a las 7 y vamos a terminar, hermano, lo más tarde que vamos a terminar a las 12 del día. Nunca llegamos hasta las 12, pero este es el horario que más tarde vamos a terminar. Solamente quiero hacer, hermano, una aclaración. Muchas veces, porque nosotros somos buenos hispanos, decimos, es hasta las 12, puedo ir a las 11. No, venga a las 7. Y vamos a comenzar temprano buscando el rostro del Señor. Hermano, nuestra iglesia lo necesita, nuestra familia lo necesita. Es importante que vengamos todos a buscar el nombre del Señor en oración ese día. Quiero invitarles, hermanos, a orar. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, Señor, háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, porque es bueno para nuestras almas poder estar en tu casa en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado voces para cantar a ti. Te damos gracias porque tú nos has dado salud para poder estar en tu casa. Te damos gracias porque en esta semana tú, Señor, proviste lo necesario, lo suficiente para que podamos cubrir nuestras necesidades y para que podamos traer una ofrenda, Señor, en nuestras manos delante de ti. Y por eso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu Espíritu Santo continúa guiando a tu pueblo a la verdad por medio de tu palabra. Y es por eso que en esta mañana, oh Dios, en el nombre de Jesús te ruego que mientras tu palabra, en la medida que tu palabra es expuesta y predicada, tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo obre en nuestra voluntad para poder someternos a ella. Amado Dios, te ruego que tú, Señor, por medio de la predicación, hagas tu voluntad en la vida de cada uno de los que estamos aquí en este día. Señor, santifica a tu pueblo y salva a los que no te conocen. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, también quiero pedirte por la Iglesia Bautista Lincoln aquí en el pueblo. Te ruego que mientras ellos están congregados, Señor, cualquiera, Señor, el hermano que esté predicando o el pastor que esté predicando en esta mañana, te ruego que tú pongas tu palabra en su boca y que esta iglesia local sea edificada también por medio de la predicación. Padre, los ponemos en tus manos. Y al igual, Señor, queremos rogarte por el First Baptist Church. Señor, rogamos por el pastor Michael mientras él predica. Señor, úsalo para la gloria de tu nombre. Y transforma, Señor, también a esa iglesia por medio de tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en la medida en que nosotros hemos hemos estado considerando los primeros versículos del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hemos sido instruidos por el Señor acerca de diferentes aspectos de la naturaleza, hermano, y de la centralidad de la fe en la vida de los justos. Y aunque lo que hemos aprendido, hermano, hasta el día de hoy es suficiente para que podamos tener un entendimiento adecuado de lo que es la fe, cómo la fe funciona, lo cierto es, hermano, que el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos enseña y demuestra que todavía tenemos mucho que aprender acerca de la fe. Hoy estaremos enfocando nuestra atención específicamente en el versículo 7, donde el autor a los Hebreos toma el ejemplo, presenta a la iglesia el ejemplo de Noé para ilustrar cómo la fe produce obras en la vida de los creyentes. Y para que podamos entender, hermano, la estructura de este capítulo, hoy, hermano, vamos a estar considerando la vida de Noé, que es el primer ejemplo del Antiguo Testamento que el autor pone para demostrar cómo la fe funciona en la vida de los creyentes. Y vamos a ver específicamente a través de la vida de Noé cómo las obras que la fe produce en el creyente con relación a la palabra de Dios.
Hermanos, Noé es uno de esos personajes bíblicos que por razones obvias se han quedado impregnados en la mente de todos aquellos que de una u otra manera han recibido alguna instrucción bíblica. De hecho, cuando los niños, las personas que han crecido en la iglesia, cuando eran niños, una de las primeras historias que le hacen a los niños en la iglesia, ¿cuál es? La historia de el arca de Noé. Y todos sabemos, sean cristianos o no, todos hemos oído hablar de Noé. La razón por la cual Noé es tan popular, la razón por la cual Noé se hizo viral en el mundo, es precisamente porque su vida está relacionada con un evento sobrenatural, el diluvio y el arca. Sin embargo, hermano, aprendemos que la razón por la cual el Espíritu Santo inspiró a Moisés e inspira al autor de los Hebreos a escribir acerca de Moisés no es para que quedemos fascinados con lo sobrenatural de los eventos que rodearon su vida, sino para ilustrarnos cómo la fe funciona. Hoy, basado en el versículo 7, hermanos, de este capítulo, quiero predicarte un mensaje titulado Noé, un ejemplo de las obras de la fe. Noé, un ejemplo de las obras de la fe. Amados hermanos, y es mi propósito en esta mañana, con la ayuda del Señor, desempacar las verdades contenidas en estos versos y demostrarte bíblicamente cómo la fe, hermano, obra en la vida de los creyentes con relación a la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de la vida de Noé? ¿O qué Noé nos enseña acerca de las obras de la fe? Mira conmigo el versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hermanos, la vida de Noé nos enseña que la fe, hermano, produce una respuesta adecuada a la palabra de Dios. Y esta es la primera obra de la fe que Noé nos ilustra. La fe genera, la fe produce una respuesta adecuada a la palabra de Dios. Y esto lo vemos, hermano, precisamente en el versículo 7. Cuando la Biblia habla de Noé, una de las primeras declaraciones que se hacen en el capítulo 6 de Génesis es que Noé, aun cuando vivía en medio de una generación perversa, él vivió una vida justa delante de Dios. Y el autor de los Hebreos, en este versículo inspirado por el Espíritu Santo, nos demuestra, nos enseña cuál fue la razón por la cual Noé, al igual que Enoc, caminó con Dios, y cuál fue la razón por la cual, hermano, él vivió una vida justa. Y él claramente dice que por la fe. Fue por la fe de Noé, su fe lo impulsó a vivir de una cierta manera en respuesta a la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, hermano, y no está diciendo que Noé, que Dios tuvo misericordia de él y lo salvó porque él era justo, entonces por eso Dios tuvo gracia, dio gracia a su vida. La justicia de Noé, su vida justa, no fue, hermano, la causa por la cual Dios tuvo misericordia de él. Su vida justa fue el resultado de la gracia de Dios en la vida de Noé. De la misma manera ocurre en la vida de los cristianos. Nuestra manera de vivir, hermano, nuestra justicia en este mundo no es la causa por la cual Dios nos ha salvado. Nuestra justicia en este mundo, la manera de vivir,
Es el resultado de la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Y por eso Dios es digno de ser alabado. Ahora, dice, amados hermanos, el texto, que Dios, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿A qué se refiere el autor a los hebreos cuando dice que Noé, siendo advertido por Dios, fíjate cómo dice, hermano, acerca de las cosas que aún no se veían? ¿A qué está haciendo referencia el autor de los hebreos? Está llevándonos, hermano, a Génesis capítulo 6. Cuando Dios, evidentemente, hermano, Dios anuncia a Noé que Dios iba a destruir la humanidad y la creación por causa del pecado del hombre. Y que Dios iba a traer un diluvio. Por eso, pero el autor cuando dice que Noé fue advertido acerca de las cosas que no se veían, ¿sabes, hermano? No solamente con esta expresión está recordándonos el concepto de fe. ¿Se acuerda que Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? La fe de Noé nos llevó a estar convencido, a creer que lo que Dios iba a hacer, lo que Dios había anunciado, Dios lo iba a hacer, porque él conocía a Dios. Pero fíjate, hermano, la circunstancia de Noé. Hasta ese momento, un diluvio era impensable. Nadie imaginaba que algo así podía suceder. Si ahora mismo usted lee la noticia y dice, van a caer tanta agua que se va a inundar Dallas, usted puede decir, puede pasar, porque si llueve tanto, nos vamos a ahogar todos aquí, ¿verdad? Porque ya hemos visto a lo largo de la historia que en más de una ocasión ciudades enteras, pueblos enteros se han quedado bajo el agua. Pero hasta ese momento, eso era impensable. Nadie tenía idea de lo que eso era. Ni aún el mismo Noé. Noé, yo estoy seguro que no comprendía a plenitud la dimensión de lo que Dios estaba diciendo. Sin embargo, hermano, cuando Noé fue advertido por Dios, Noé respondió de una manera adecuada a la advertencia de Dios. Y usted se preguntará, ¿de dónde usted saca eso, pastor? Bueno, amados hermanos, esto lo vemos en el hecho de que el versículo 7 dice que Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su familia, de su casa. Hermanos, ¿qué es responder adecuadamente a la palabra de Dios? Responder adecuadamente a la palabra de Dios implica, hermano, creer las advertencias que Dios ha dado en su palabra. Hermano, responder adecuadamente, te lo voy a repetir, la fe genera una respuesta adecuada a la palabra de Dios. Y responder adecuadamente a la palabra de Dios, en primer lugar, implica creer las advertencias que Dios ha dado en su palabra. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de que cuando Noé fue advertido, dice el texto, hermano, con temor preparó el arca. La palabra advertido en este texto, hermano, viene de un término griego que literalmente significa ser avisado por revelación. Dios de antemano le avisó a Noé lo que iba a pasar. ¿Y cómo respondió Noé? Dice que con temor preparó el arca. La expresión temor, aquí, hermano, en este contexto, en este versículo, no habla de un miedo servil a Dios. Está hablando, hermanos, de la actitud del
corazón de Noé en prestar atención reverente a lo que Dios estaba diciendo. Cuando dice la Biblia, el autor de los Hebreos dice que cuando Noé fue advertido, él con temor preparó el arca. Lo que está diciendo es que Noé escuchó lo que Dios le había dado, le estaba diciendo, prestó cuidadosa y reverente atención a la revelación de Dios y actuó consecuentemente a esa revelación. ¿Se lo puede ver? Él escuchó, prestó atención y preparó el arca. Porque la fe te lleva a creer las advertencias que Dios nos da en su palabra. Y no podemos responder adecuadamente a la palabra de Dios si no creemos con temor reverente las advertencias que Dios nos da en su palabra todo el tiempo. Hermanos, y he aquí la verdadera distinción entre un cristiano y un no creyente. La manera en que respondemos la palabra de Dios. Yo te voy a decir algo en esta mañana. La razón por la cual, si tú eres cristiano, yo sé que tú lo sabes, pero te lo voy a repetir. Si tú eres cristiano y tú estás creciendo en santidad, no es porque tú eres más inteligente que los que no son cristianos, sino porque Dios ha tenido misericordia, te ha dado fe para que tú puedas creer y puedas responder adecuadamente a la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Yo quiero que tú compares, hermanos, este contraste. Mira este contraste entre la respuesta de Noé y la respuesta de un corazón incrédulo. Vamos a ir en nuestras Biblias al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15 al 16. Segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 36, verso 15 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15 al 16. Amén. Yo quiero que tú, hermano, si tú eres de los cristianos que marca su Biblia, yo quiero que tú marques este texto en tu Biblia. Y si tú eres de los cristianos que no marca su Biblia, te animo a que tú este texto lo marques en tu Biblia y lo leas nuevamente en casa durante esta semana. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15 al 16. Mira lo que Dios dice aquí, hermano. Y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Vamos a hacer un alto aquí. ¿A qué está haciendo referencia el cronista cuando escribe este texto? Está haciendo referencia a todas las veces que Dios advirtió a su pueblo por medio de los profetas, llamándolos al arrepentimiento. Dios los advirtió: si no obedecen, yo los voy a entregar en manos de sus enemigos. Y dice el texto, hermano, que Dios lo hizo ¿cuántas veces? Repetidas veces, muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tenía compasión de su pueblo. Y mira, hermano, la maravillosa respuesta del pueblo a la compasión de Dios. Dice el verso 16: pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Dios constantemente los advertía. ¿Y qué hicieron ellos, hermano? Se burlaban de sus profetas.
se mofaban de ellos. Ellos despreciaron la palabra de Dios. Y yo quiero que tú mires el texto, porque el final es muy importante. Dice, hasta que subió, ¿qué cosa? El furor del Señor, hasta que la ira de Dios se encendió. ¿Y qué pasó? Y ya no hubo remedio. Y yo al leer este texto, quizás también yo pensaría, qué gente más mala, qué duros de corazón. Ellos se merecían de verdad que Dios le hiciera lo que le hizo. Sin embargo, todos nosotros, bajo este techo, sin excepción, somos como el pueblo de Israel. Porque Dios muchas veces nos advierte por medio de su palabra. Y nosotros despreciamos, fallamos en responder adecuadamente a la advertencia de Dios. Y usted se preguntará, ¿usted qué está queriendo decir? ¿Que somos inconversos? No, lo que estoy queriendo decir es que si eres cristiano, tu fe se ha endurecido. Tu corazón se ha endurecido y necesitas venir a Cristo. Porque cada domingo, cada miércoles, Dios advierte a su pueblo, Dios habla a su pueblo, hermano, a través de su palabra, y en muchas ocasiones fallamos en responder a la palabra de Dios de una manera adecuada. ¿Saben por qué? Porque no creemos sus advertencias. Nosotros no creemos. Y eso se pone manifiesto en la manera en que vivimos, hermano, y te lo voy a repetir una y otra vez, porque para mí no me molesto repetírtelo, y para ti es seguro que yo te lo repita. Eso se pone de manifiesto en la manera en que vivimos como familia, en la manera que educamos a nuestros hijos, en la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo. No creemos las advertencias de Dios, porque nuestro corazón se ha endurecido. Si tú realmente creyeras, si creyéramos, si tuviéramos convicción de que nuestros hijos lo que más necesitan es a Cristo, eso me llevaría a mí a hacer ¿qué cosa? A instruir a mis hijos en la palabra de Dios en su casa y traerlos a la iglesia cada semana para que escuche la palabra de Dios. Es inaudito. Y te lo voy a decir claro así, porque es un ejemplo que ilustra. Cuando yo te digo lo que te digo, no lo digo, hermano, porque lo soñé. No lo digo bajo el emocionalismo, lo digo porque tengo evidencias. Y como pastor tengo que presentarte las evidencias delante de ti. Es inaudito que yo, como padre cristiano, deje que mi hijo un miércoles o un domingo se vaya a jugar deporte o a hacer cualquier otra cosa y no lo traigo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué eso pasa? Dime, hermano, ¿por qué eso pasa? ¿Por qué está bien para nosotros que nuestros hijos estén haciendo cualquier otra cosa y no estén en la iglesia junto con el pueblo de Dios escuchando la palabra de Dios? Porque no creemos, no tenemos convicción acerca de las advertencias de Dios. Hermanos amados, la fe verdadera te lleva a creer las advertencias de Dios, y es lo que te lleva a responder adecuadamente a su palabra. Hermanos, ¿cómo podemos ver esto en muchos otros pasajes de la Escritura? Bueno, la carta a los Hebreos está llena ¿de qué? De advertencias. Y son advertencias que Dios nos da en su palabra para que escuchemos y para que respondamos adecuadamente a ello. Y quiero decirte como un paréntesis, fallar en responder adecuadamente a la palabra de Dios traerá como resultado, y yo quiero que todos escuchen muy bien, fallar en responder a la palabra de Dios adecuadamente,
fallar en creer en las advertencias de Dios traerá como resultado que un día ya no va a haber remedio. ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Sí lo puede ver? La fe que agrada a Dios. Es por eso que dice el texto, en el contexto de estos versículos, que el justo vivirá por la fe. Porque es la fe la que me mueve, la que genera en mi corazón una respuesta adecuada a la palabra de Dios. Pero una respuesta adecuada a la palabra de Dios no significa simplemente creer en las advertencias de Dios. También implica confiar en las promesas de Dios. Responder adecuadamente a la palabra de Dios implica confiar plenamente en las promesas de Dios, hermano. Y esto lo vemos en el hecho, hermano, que dice el texto. Vamos a volver a Hebreos. Let's go back to Hebrew. Hebreos capítulo 11 dice, hermano, verso 7, que Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, y con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca. Hermano, cuando dice que con temor, obviamente está hablando de que él creyó la advertencia de Dios, pero dice que él preparó el arca para la salvación de su familia. Cuando nosotros leemos esto, debemos preguntarnos, ¿por qué Noé preparó el arca? ¿Acaso fue porque él dijo, oh, Dios va a traer un diluvio, déjame prepararme de antemano? O sea, su inteligencia era tal, su capacidad de prever para el futuro era tal, que dijo, Dios va a traer el diluvio, voy a hacer un arca. No fue esa la razón por la cual Noé preparó el arca. La Biblia expresamente nos dice por qué él preparó el arca. Yo quiero que tú vayas a la Biblia, a Génesis capítulo 6, verso 14 y verso 22. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 6, verso 14 y verso 22. Amén. Todos lo tienen, hermano. Génesis capítulo 6, verso 14 al 22 dice la palabra de Dios, hermano. Vamos a leer desde el 13 para que tengamos contexto. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque toda la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Verso 14. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calefactarás por dentro y por fuera con brea. Verso 22, hermano. Y dice: y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios había mandado, así hizo. Hermanos amados, ¿por qué Noé construye el arca? Porque Dios le dio una promesa de salvación. Junto con el anuncio del juicio, Dios le da una promesa. Yo voy a destruir el mundo por causa de la violencia que hay en la tierra. Hazte un arca. Y al final del capítulo dice: y Noé lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé respondió adecuadamente a la palabra de Dios, porque no solamente creyó la advertencia, sino que también creyó en ¿qué? En la promesa. Amados hermanos, he aquí, hermano, el fruto de la fe siempre te va a llevar ¿a qué? A obedecer. Noé creyó en la advertencia, Noé creyó en la promesa y en consecuencia actuó. Cuando nosotros creemos en las advertencias de Dios y creemos en las promesas de Dios, las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, vamos a actuar consecuentemente.
Y es aquí, hermano, esta verdad debe llevarnos a cada uno de nosotros a evaluar nuestra fe. Al escuchar la palabra de Dios, al escuchar sus advertencias y al escuchar sus promesas, cómo tu corazón responde. Y la manera en que tu corazón responde se hace visible en la manera en que tú actúas, en la manera en que nosotros actuamos. Déjame decirte algo, hermano. Desde que estoy en Hebreos capítulo 11 con ustedes, que lo estamos considerando, antes de predicar en este texto, yo siempre decía, si tú quieres saber si tú eres cristiano de verdad, si tu fe es verdadera, lee Primera de Juan. Yo creo que a la mayoría de ustedes les he dicho eso. Lee Primera de Juan, porque Primera de Juan te dice, y en esto conocemos que somos de Dios, taca, taca, taca. Y en esto conocemos, taca, taca, taca. Pero Hebreos 11, hermano, ilustra en qué consiste la fe verdadera y cómo se pone de manifiesto. Y cuando nosotros leemos este texto, no debemos de ignorar lo que el texto dice. Debemos responder adecuadamente. Y eso implica que yo voy a evaluar mi fe a la luz de esta verdad. Y si mi fe no corresponde con esta característica, la mala noticia es que tu fe es muerta, es inservible. Pero la buena noticia es que Cristo mismo es el dador de la fe. Amén. Y que tú esta tarde, esta mañana, tú puedes pedirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí, dame un nuevo corazón y dame fe para creer. Dame la fe que me capacita para responder adecuadamente a la palabra de Dios. Amén. La razón por la cual no respondemos de esta manera no es porque la palabra de Dios no es clara, no porque no sabemos qué hacer, sino porque no tenemos la fe suficiente para responder adecuadamente a la palabra de Dios. En segundo lugar, hermano, la fe, una segunda obra de la fe es esto. La fe genera una proclamación enfática de la palabra de Dios. La fe genera una proclamación enfática de la palabra de Dios. Vamos a regresar por un momento a Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos capítulo 11, verso 7. ¿Todos lo tienen ahí, hermanos? Dice el texto, hermano, que Noé no solamente preparó el arca, sino que ¿qué más hizo? Dice, por la fe, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo cuando dijo que Noé condenó al mundo? Bueno, amados hermanos, lo que esto significa es que la fe de Noé no solamente lo impulsó a vivir, hermano, no solamente lo impulsó a anunciar a sus contemporáneos acerca del juicio venidero y de la promesa de salvación, sino que también la fe de Noé lo impulsó, lo fortaleció para hacerlo de una manera persistente. Cuando nosotros leemos la segunda carta del apóstol Pedro, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero Pedro, hermano, describe a Noé como pregonero de justicia. Noé, él lo describe como un predicador de la justicia. ¿En qué sentido Noé era un predicador de la justicia? En el sentido de que Noé no solamente construyó el arca, sino que también él anunció, hermano, a sus contemporáneos acerca del juicio venidero de parte de Dios. El texto no nos da las características o el contenido de la predicación de Noé, pero yo quiero que tú imagines por un momento este escenario. Noé está construyendo el arca y viene su vecino y le pregunta: Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un bote. ¿Un bote? ¿Para qué? Dios va a traer un diluvio y va a destruir el mundo, pero Él ha provisto un arca de salvación.
¿Y sabe cómo respondió su vecino? Noé, tú estás loco. Noé confrontó, cuando dice el autor a los hebreos que Noé condenó al mundo, lo que está diciendo es que Noé, hermano, confrontó a sus contemporáneos con su pecaminosidad y con la justicia de Dios. Al él anunciarle al mundo, amados hermanos, que Dios iba a destruir el mundo por causa del pecado del hombre, Noé estaba emitiendo, la palabra condenó significa, hermano, emitir una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia de Dios al mundo? Tú eres culpable. Tú mereces morir. Y Noé enfáticamente, sin disculparse, le dijo a su contemporáneo: por causa de tu pecado morirás. Dios te va a destruir porque somos malos to the core. Pero Noé no solamente advirtió o confrontó al mundo con su pecado y con la justicia de Dios, sino que también Noé condenó al mundo, porque Noé también confrontó, anunció la gracia de Dios, y el mundo, sus contemporáneos, la rechazaron. Hermanos, la fe que agrada a Dios va a mover a la iglesia a proclamar al mundo enfáticamente el mensaje de Dios. ¿Sabes qué es, hermano? Lo que impulsa, lo que genera compromiso en la iglesia con la gran comisión es la fe. Cuando creemos las advertencias de Dios y creemos sus promesas, eso va a producir que a cada persona que Dios traiga a tu vida, tú le vas a predicar el evangelio. Lo vas a confrontar con su pecado, lo vas a llamar al arrepentimiento y lo vas a llevar a mirar a Cristo. Hermanos, y esto es muy importante para nosotros en esta mañana, porque la predicación de Noé marca el modelo de la predicación de la iglesia hoy. Y yo quiero ser enfático en esto. Dos cosas importantes, hermanos. La predicación de la palabra de Dios incluye las advertencias de Dios y la promesa de Dios. Incluye decir al mundo: Dios dice que vas a morir eternamente por tu pecado. Incluye llamar al arrepentimiento y presentarle la promesa de salvación en Cristo. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Porque, hermanos, predicar el evangelio, o lo voy a decir de esta manera, invitar a tus amigos a la iglesia es bueno, pero eso no es predicar el evangelio. Dar tu testimonio de cómo Dios te salvó es bueno, pero eso no es predicar el evangelio. Si como iglesia nosotros decimos: estamos llevando a cabo la gran comisión porque estamos invitando a personas a la iglesia, hermano, nos estamos engañando nosotros mismos. Eso no es predicar. Predicar es darle al mundo las advertencias de la palabra de Dios y presentarle la gracia de Dios en Cristo para salvación, y llamar, en consecuencia, llamar a los hombres al arrepentimiento. Hoy la iglesia, por temor a ofender, ha cambiado el mensaje. Hoy no nos gusta decir a las personas: son pecadores, porque si le decimos que son pecadores, se van a ofender y no van a venir más a la iglesia. Pero Noé, sin disculparse, dice la Biblia, condenó, emitió una sentencia de juicio. Dios te va a destruir, pero Él ha provisto un arca de salvación en Jesucristo. Hermanos amados, la fe que agrada a Dios genera una enfática proclamación de la palabra de Dios a un mundo que se pierde. Ahora, hablando de la predicación de la palabra de Dios en el tiempo de Noé, o hablando específicamente de la predicación de Noé, yo quiero llamar a cada uno de ustedes en esta mañana a que consideres conmigo la justicia de Dios. Dice Génesis que la maldad de los hombres
subió hasta el cielo. Y Dios, porque Dios es un Dios justo y es un Dios santo, Dios dijo, voy a ponerle fin a la vida de todos los hombres. Y esa es la respuesta de la justicia de Dios al pecado del hombre. Considera que porque Dios es justo, Dios no va a pasar por alto tu pecado. Porque Dios es santo, Dios no va a ignorar tu pecado. Pero quiero también que en esta mañana tú consideres, pecador, la paciencia de Dios. Desde que Dios le anunció a Noé que él iba a destruir al mundo por un diluvio, hasta el día en que Dios cerró la puerta, pasaron 120 años. 120 años que Dios no aguantó, refrenó su ira. Porque Dios no solamente es justo y santo, Dios es un Dios paciente. Y quiero decirte, adolescente, joven, adulto que estás en Cristo, la razón por la cual tú hoy no estás en el infierno es porque Dios está teniendo paciencia contigo. Pero esa paciencia un día terminará. Pero yo quiero que tú consideres la paciencia de Dios contigo hasta el día de hoy. Amados hermanos y amigos, considera por un momento lo que las Escrituras dicen también. Hermano, la Escritura en el libro de los Hechos dice, porque por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Considera, pecador, la justicia y la santidad de Dios. Consideremos la paciencia de Dios. Pero consideremos también, quiero que consideres en esta mañana, por un momento, la bondad de Dios. El Señor justamente pudo haber destruido al mundo sin dar ningún tipo de advertencia. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Dios, lo enfatizo, Dios justamente pudo haber destruido al mundo sin dar ningún tipo de advertencia. Sin embargo, Dios emite una advertencia. Dios nos confronta con nuestra culpabilidad, pero en su bondad y en su gracia, Él provee un arca de salvación. Noé construyó un arca, pero Dios envió a su Hijo, la verdadera arca de la salvación de Dios. Si tú respondes adecuadamente, tú puedes encontrar refugio en Jesucristo, el arca de la salvación. En Él hay refugio en contra del diluvio de la ira de Dios. Considera la bondad de Dios en esta mañana. Pero también quiero que consideres las consecuencias de no responder adecuadamente a este mensaje. Los contemporáneos de Noé no escucharon, no respondieron adecuadamente y como consecuencia fueron destruidos. De la misma manera, no prestar atención al mensaje de Dios y fallar en responder adecuadamente te va a llevar al infierno. Y es por eso que en esta mañana, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego en este día, en nombre de Cristo, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo y serás salvo. En el nombre de Cristo te llamo hoy, ven a Jesús, el arca de la salvación, y en Él estarás seguro eternamente. Considera la bondad de Dios, considera su paciencia y su justicia. Y dice, cuando la Biblia hablando de Noé, dice que Él, dice, cuando llegó el día del diluvio, Génesis dice, y Dios cerró la puerta. Un día la puerta de la salvación se va a cerrar para ti.
Por eso hoy es el día de responder adecuadamente por la fe a las advertencias y a la promesa de Dios. Quizás en esta mañana tú deberías decirle a Dios: Señor, ten misericordia de mí y perdón. Dame un nuevo corazón, dame fe para creer, dame el don del arrepentimiento para arrepentirme y guíame al amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que esa sea tu oración esta noche, en esta mañana. Hoy es el día de salvación. Hermanos, quiero concluir diciendo: la fe que agrada a Dios genera, amados hermanos, una proclamación enfática a la palabra de Dios y produce una respuesta adecuada a la palabra de Dios. Y quiero terminar con esta pregunta: ¿tienes tú verdadera fe? Que el Señor nos ayude a reflexionar en esta palabra. Hermanos, y también, iglesia, quiero hablarle directamente a los cristianos. Muchas veces nosotros vamos a predicarle a nuestros vecinos y a nuestros familiares, y ellos no van a responder en el momento que nosotros respondamos, que nosotros queremos. Y nos desanimamos. Pero déjame decirte algo, hermano. Noé estuvo 120 años predicando. ¿Y sabes cuánta gente se salvó? ¿Cuánta gente escaparon del diluvio? 8. ¿Qué fue lo que hizo que Noé pudiera soportar la incredulidad, la burla, el escarnio de sus contemporáneos? Su fe, su convicción en las advertencias de Dios y en la promesa de Dios. Es nuestra fe en el poder salvífico de la palabra de Dios. Es mi fe, mi convicción en las promesas de salvación que Dios ha dado y en las advertencias de condenación que Él ha revelado, que nos va a mantener a nosotros como iglesia, hermano, siendo consistente en nuestra predicación del Evangelio a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos y a nuestros compañeros de trabajo. Porque indiscutiblemente la fe verdadera va a generar una proclamación enfática y perseverante de la palabra de Dios. Que Dios fortalezca nuestra fe. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a responder con este canto que tenemos en pantalla. Quiero invitarte a que, pensando en lo que hemos aprendido, quiero que medites en este canto. Dice, hermano, el canto, la primera estrofa: si me acecha, escucha bien, si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor. ¿Te has sentido así, hermano? En silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén. La única manera de nosotros poder cantar de corazón este canto es creyendo en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Lo que te va a llevar a ti a esperar en el Señor es tu confianza en la palabra de Dios. Que Él nos ayude a responder adecuadamente a Él. Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación.
know the outcome's true. Satan's evil plans will fail. In your power I'm secure. You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul will wait for you. You're my comfort when I feel forsaken, my refuge and my sure foundation. My soul will wait for you. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel y fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Aleluya. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Mira tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Pídele al Señor que Él multiplique tu fe para que en esta semana podamos responder adecuadamente a este mensaje y proclamar enfáticamente su palabra a los que nos rodean. Padre, te damos gracias por la exposición de tu palabra. Yo ruego ahora en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo la prospere en nuestras almas y que tú, Señor, fortalezca nuestra fe para que podamos responder adecuadamente a este mensaje. Y a aquellos que no tienen fe, yo ruego en el nombre de Cristo que por tu Espíritu Santo y tu palabra produzcas en ellos, le des a ellos un nuevo corazón, fe para creer y el don del arrepentimiento. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.